Lucas, hablando de Jesús, dice en el versículo 39, y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y Jesús apartó unos cuantos metros de ellos, se puso de rodillas y oró. Y en su oración dijo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les preguntó: ¿por qué duermen? Levántense, y les dice lo mismo: oren para que no entren en tentación. Vamos a orar. Padre, queremos acercarnos en humildad, reconociendo que lo que estamos leyendo no es cualquier libro, sino es tu palabra. Y por cuanto es tu palabra, queremos honrar tu palabra. Padre, que a través de ella tú puedas exhortarnos, edificarnos y consolarnos. Usa mi vida a pesar de mí, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Podemos sentarnos, gracias. Jesús está literalmente a minutos de que Judas Iscariote lo traicione. Está a minutos de que lleguen soldados y dice Jesús: vienen contra mí como con palos y espadas, como si fuera un criminal. Y el hecho de los palos y espadas, ¿se acuerdan quién decía eso en la antigüedad? Cuando el rey David se enfrentó a Sansón, que dijo: ¿soy yo acaso perro? ¿Lo recuerdan? Está literalmente a unas cuantas horas de que le escupan, de que le den latigazos, de que lo desnuden, de que lo crucifiquen en una cruz y muera. ¿Y qué es lo que quiere hacer Jesús antes de todo eso? Dice la palabra que lo que Jesús quiere hacer antes de que llegue eso es orar. ¿Qué estaba pasando en nuestro contexto? Él acaba de tener una cena con sus discípulos, ¿lo recuerdan? Jesús dice: cuánto he deseado este momento. Parte el pan y dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Después la copa de vino y dice: esta es mi sangre, el nuevo pacto. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y luego dice nuestro texto: y saliendo de la casa donde estaban, Jesús quiso orar. Va con sus discípulos, dice el texto, todos menos Judas. Recordemos que en la cena Satanás entró en Judas. ¿Y qué le dice Jesús? Vete, lo que vayas a hacer, vete, hazlo ya. Aquí en este punto solo estaban los otros 11 discípulos. Y Jesús les dice: oren para que no entren en tentación. Jesús alejó unos cuantos metros, se puso de rodillas y comenzó a orar diciendo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vino un ángel, lo fortaleció, pero era tal la agonía de Jesús que Lucas dice, recordemos, Lucas era un doctor, era un médico, y dice que su sudor fueron como grandes gotas de sangre. Ahora, no sabemos si literalmente Jesús sudó sangre o si fue una ilustración, pero si sí sudó sangre, aquí tenemos al médico, nuestra hermana Juanita, existe esa posibilidad, se le conoce como hematidrosis. Quiere decir que las glándulas del sudor es tanta la tensión de la persona que se rompen, sale sangre y la sangre se mezcla con el sudor. Pero eso no es lo importante, no sabemos si sí sudó sangre o no. Lo importante es que Jesús estaba en una
agonía. Y algo interesante aquí es que esa agonía de Jesús no la vemos en ningún otro lugar de la Biblia. Cuando supo que Judas lo iba a traicionar, no vemos a Jesús en esta agonía. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿me vas a traicionar? No vemos a Jesús en esta agonía. Cuando le dan latigazos, no vemos a Jesús en esta agonía. La pregunta aquí esta mañana es, ¿por qué Jesús estaba en tremenda agonía? Y la respuesta la encontramos en su oración. ¿Qué dice la oración de Jesús? Versículo 42, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. La copa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se refiere a la copa de Dios, a la copa de la ira de Dios. Lo encontramos en Salmo 11, Salmo 17, Isaías 51, lo encontramos en Apocalipsis 14, Apocalipsis 16, y se refiere a la ira de Dios. Jesús estaba en agonía porque está a punto de tomar, de recibir la ira de Dios acumulada por todos y cada uno de nosotros, todos nuestros pecados del día de ayer, del día de hoy y del día de mañana, todos nuestros pecados de todos y cada uno de sus elegidos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Toda esa ira acumulada, Jesucristo está a punto de recibirla. Por eso estaba en agonía. Cuando estaba en la secundaria, tengo que reconocerlo, no fui un buen estudiante, era rebelde. Y mandaban reportes. ¿Cuál era el problema y sigue siendo el problema de los reportes? Que el reporte se lo dan al alumno y el alumno tiene la facilidad de no mostrarlo a los papás. ¿Qué empezó a hacer la dirección de la secundaria? Como no entregaban el reporte a los papás o falsificábamos la firma, empezaban a hablar los sábados en la mañana a nuestras casas para decirles a nuestros papás que teníamos reporte. Era un martirio para mí. Todos los sábados en la mañana, no saben la tensión que tenía cada vez que sonaba el teléfono. Yo decía, son ellos. ¿Quién más va a marcar un sábado en la mañana? Son ellos. Y yo estaba de nervios, sudaba frío. Muchas veces inclusive me despertaba súper temprano para descolgar un poquito el teléfono y que no entrara la llamada. Pero de una u otra manera mis papás se daban cuenta y lo colgaban bien. Pero yo sabía, cuando suene ese teléfono, mi papá me va a regañar. Y yo estaba de verdad, en tercero de secundaria yo no disfruté los sábados. Pero como consecuencia de mi rebeldía. Pero de verdad, yo ya sabía. Ahora, Jesús no va a recibir una corrección cualquiera de parte de su Padre por nuestros pecados. La ira de Dios no era porque uno de sus hijos se portó mal en la secundaria. La ira de Dios es por todos y cada uno de nuestros pecados. De hace 10 años, 15, hoy, mañana, pasado mañana, todos y cada uno de nuestros pecados acumulados. Acumulados. Por eso Jesús estaba agonizando. Ahora, unos puntos que me gustaría enseñar para que se entienda bien este texto son los siguientes. En primer lugar, que nunca pase por nuestra cabeza la idea de que en esta oración Jesús se quiere echar para atrás. Si alguna vez ha pasado por la cabeza de alguno de ustedes, no lo hagan. En esta oración Jesús no está diciendo, Padre, no quiero llevar a cabo la redención. Jesús no está diciendo eso. Cuando sus discípulos le pidieron uno sentarse a su izquierda y otro a su derecha, ¿qué les dice Jesús? ¿Están dispuestos a beber de la copa que yo voy a beber?
Jesucristo ya sabía y estaba determinado que Él iba a beber esa copa. No se está echando para atrás. Punto número 2. En esta oración Jesús no está demostrando que existen las probabilidades y que podemos cambiar la voluntad del Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si existe otra probabilidad, otra posibilidad de llevar a cabo esto, lo hacemos. Jesús no está hablando de probabilidades. Aquí Jesús no está diciendo que la oración sirve para cambiar la voluntad del Padre. No está diciendo eso. En el contexto humano entendemos el concepto de probabilidades, de estadísticas, pero ante los ojos de Dios no existe así. Voy a poner un ejemplo, hablando nuevamente del fútbol. Cuando un equipo se va a enfrentar a otro equipo, existen las estadísticas que dicen este equipo tiene el 70% de probabilidades de ganar y este otro tiene solamente el 30%. ¿En qué se basan esas estadísticas? Pues ven cómo han estado jugando anteriormente, ¿sí? Ven quién ha ganado más, quién está anotando más goles, el campo, la audiencia, un conjunto de cosas y se llegan a establecer estadísticas. Pero ante los ojos de Dios no es así. Cuando yo hablo de la providencia de Dios, algunos de ustedes ya están cansados del mismo ejemplo, pero siempre lo pongo. Cuando alguien lanza una moneda, ¿cuáles son las estadísticas para que caiga cara y para que caiga águila? 50 y 50. Sin embargo, ante los ojos de Dios no es así. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es ¿de quién? De Dios. Cuando tú lanzas la moneda, ¿quién creó tu cuerpo? Dios. ¿Quién te dio la fuerza que tú tienes para lanzar la moneda? Dios. ¿Quién creó el material con el que se creó la moneda? Dios. ¿Quién creó el material con el que se creó el pavimento donde la moneda va a rebotar? Dios. ¿Quién creó la gravedad? Dios. ¿Quién mueve todas las cosas para que sucedan en la manera en la que sucedan? Dios. Para nosotros hay probabilidades, pero para Dios no. Cuando Él decreta algo, se va a hacer sí o sí. Jesús no está diciendo que la oración sirve para cambiar probabilidades, para cambiar la voluntad de Dios. Eso no es la oración de Jesucristo. Punto número 3. Este es un excelente ejemplo de lo que en la teología conocemos como la unión hipostática de Jesús. ¿Qué quiere decir la unión hipostática de Cristo? Lo que comúnmente conocemos como las dos naturalezas de Jesús. Nosotros como cristianos dividimos las dos naturalezas de Jesús, que es su naturaleza divina y su naturaleza humana, pero no las separamos. Las dividimos, pero no las separamos y tampoco las mezclamos. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y este texto lo demuestra muy bien. ¿Por qué? Porque por cuanto Él es Dios, Él conoce todas las cosas y sabe que es imposible que el Padre cambie de parecer. Por eso la oración no es Jesús queriendo cambiar los planes de Dios. No es así. Él es Dios, sabe que no se puede cambiar. Pero por cuanto es hombre, Él sabe lo que está a punto de experimentar. Toda la ira de Dios. Y el cuarto punto es al que quiero llegar esta mañana. Que Cristo, todo lo que Él hizo, escúchenme bien y quiero que esto sea lo que se les quede esta mañana. Cristo, todo lo que hizo, lo hizo de manera voluntaria. Voluntaria. ¿Por qué? Porque recordemos, Cristo es el segundo Adán. Vino a cumplir lo que Adán no pudo. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobedecer. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jesús? Obedecer. Sin embargo, si el Padre le hubiera dicho a Jesús, tú tienes que hacer esto, o el Espíritu Santo le hubiera dicho a Jesús, tú tienes que hacer esto, el Padre no hubiera aceptado el sacrificio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque sería algo impuesto. Jesús tuvo que descender como humano.
y humillarse voluntariamente, porque eso es obediencia. Por eso el escritor a los Hebreos dice, por cuanto Cristo logró lo que logró, Él aprendió a obedecer. Porque cuando es impuesto no es obediencia, pero Él lo hizo todo voluntariamente. ¿Y qué está diciendo aquí? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese es el punto principal de todo nuestro texto. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Se va nuevamente con sus discípulos, versículo 46, y les dice, levántense, y esta es la segunda vez que lo menciona, para que no entren en tentación. La palabra tentación en el original literalmente quiere decir prueba. Somos tentados en distintas maneras. Ustedes son tentados de maneras diferentes a las mías, pero yo soy tentado de maneras diferentes a las de ustedes. Pero todos somos tentados. Pero en este texto en específico, ¿cuál es esa prueba que Jesús menciona para que no caigamos en esa prueba? ¿Cuál es? Es la siguiente: oren para que no hagan su voluntad, sino la del Padre. Y no sé tú, pero yo llevo años de mi vida haciendo más mi voluntad que la de Dios. Muchas veces tomo decisiones ya por default en muchas cosas, en cómo hablar, en cómo dirigirme a las personas, en qué hacer, en qué no hacer, cómo tratar a mi familia, cómo tratar a los demás, cómo manejar. Las hago a mi voluntad y no como Dios quiere. Y eso es algo, hermanos, amigos, familia, terrible. Porque somos llamados a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y no la nuestra. Pero la buena noticia es que precisamente por eso vino Jesús. Porque tú y yo no podemos vivir una vida perfecta haciendo la voluntad de Dios en todo. Por eso Él no solamente vino a vivir por nosotros, a morir por nosotros, Él vino a vivir, sometiéndose todos los días y diciendo, Padre, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Ahora, esto no es un permiso para decir, bueno, si Cristo ya vivió por mí, entonces voy a seguir mi vida así, al cabo ante los ojos de Dios, ya soy perdonado. No. Las mismas palabras de Jesús a sus discípulos, es las mismas palabras hacia nosotros como sus discípulos, y nos dice, oren. Oren para que puedan humillarse ante Dios y puedan decir, Padre, ayúdame, te lo ruego. No quiero hacer lo que mi corazón desea, quiero hacer lo que tú deseas. Porque en esta vida no se trata de agradarme a mí, se trata de agradarlo a Él. Esta vida no se trata de glorificarnos a nosotros, sino se trata de glorificarlo a Él.